Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Tecnotronic. Bueno, en esta ocasión os voy a mostrar un poquito todo el material que tengo por aquí, ¿vale? Mirad, tengo material para montar una batería en 10S2P con celdas Litokala 21700 de 4000. Harán un total de 8000 miliamperios en 10S, ¿vale? Son unas pilas que pesan bastante más, son un poquito más grandes que las 18650. Aquí podéis ver y observar la diferencia. Se nota en el peso y un poquito en la altura y en el grosor, ¿vale? Bueno, materiales que nos hacen falta. Bueno, deciros que las pilas estas venían en estos estuchitos que me han mandado los de Litokala, oficial Store, muy importante. Fijaros que estuchitos más majos, no sé para qué los voy a usar, pero bueno, oye, muy majos son. Venga, tenemos lo más importante, que son las pilas, que tardan en llegar más de 2 meses. Paciencia. Si queréis usar de esta marca, lógicamente. Si no, pues bueno, tenéis otra casa, Enecon, en la que os llega en una semana aproximadamente. Más caro, eso sí. Bien, tenemos 20 pilas, tenemos por aquí el corazón de la batería, un BMS de Dali. Va a ser de 60 amperios, porque estas celdas otorgan bastante capacidad de descarga. Tiene una capacidad de descarga de 40 amperios. 40 amperios de descarga. Una burrada. Bueno, aquí tenemos el cable del control del BMS, cinta Kapton, papel de cebada, estaño y tira de níquel de 0,2. Con todo esto nos vamos a poner manos a la obra. Y lo primero que hay que hacer, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, ponernos gafas. Siempre, chicos, gafas, os lo digo. Los ojos solo tenemos 2. Lo siguiente, vamos a empezar a hacer la configuración de la pila, o sea, de la batería. ¿Cómo la queremos? Yo la quiero así, que esté en configuración plana. Entonces vamos a tener que ir haciendo 2 para un lado, 2 para el otro, 2 para un lado y 2 para el otro y 2 para el otro lado. Así es como voy a tener que soldarlo, ¿vale? Entonces, y luego ya en este lado uniríamos estas dos con el polo negativo, ¿vale? Así, y lo pondríamos en plano. Lo voy a soldar, os voy a mostrar el esquema de cómo me queda soldado y cómo se hace la configuración. Y luego os muestro dónde vamos a poner el BMS. ¡Adelante! Bueno, mirad, quería mostraros cómo voy. Le he dado un poquito de silicona caliente a todo para que se una. Por este lado ya está todo soldado, como podéis comprobar. Queda fenomenal. Me ha costado cogerle un poquito el puntillo porque es 0,2, 0,20 milímetros, ¿vale? Entonces cuesta hacer que agarre bien. Pero teniendo una buena máquina a soldar no hay ningún problema. Y ahora por este otro lado os quería enseñar cómo hace la serie entre las dos filas. Aquí, ya veis, ¿no? Cómo pasa de una hilera a otra en estos 2 puntos de aquí, ¿vale? También he sacado unos puntos de control para el BMS. Ya los veis, ¿no? Que son estas que hacen escuadra hacia abajo. Y quería mostraros ahora, pues bueno, cómo voy a coger y le voy a doblar la batería. Pero antes vamos a ponerle esta cinta Kapton para aislar estos polos, porque este polo y este, si tocan entre sí, va a pegar un petardazo que no veas. Sin embargo, este no porque continúa con la serie, pero aún así les voy a aislar, ¿vale? Mirad, le vamos a poner aquí esta cinta de cebada que queda maravillosa. Ahí tenéis, ¿no? Y ahora voy a poner este trocito que tenía por aquí también. Y he dicho, pues se lo voy a poner al otro lado, ¿vale? Le quitamos el protector y se lo metemos por aquí. ¿Por qué no? Con uno valdría, pero bueno, oye, mira. Ya teniendo 2, pues genial. Mejor que mejor, ¿vale? Ahí está. Perfecto.
Y ahora ya teniendo esto bien protegido, estos polos de aquí, de estos de aquí, vamos a proceder a doblar la batería. ¿Cómo doblamos? Pues teniendo cuidado de esto. Esto es lo principal, por donde va a pasar la corriente de este lado a este lado. Entonces, con mucho cuidadito, ¿vale? Ponemos así y vamos doblando. Ahí. 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 Ya lo veis, ¿no? Cómo va doblando. Eso es. Y dejamos caer. Y ahora ya empujamos de aquí y de aquí, ¿vale? Empujamos de estos dos lados. Fijaros cómo queda ahí. Mirad cómo queda ahí en el centro, ¿no? Y ahora lo que voy a hacer va a ser empujar de ambos lados. Ahí. Ahí. Ahí lo tenéis, ¿vale? De tal manera que queda el centro aislado totalmente, estos polos de estos. Bueno, voy a seguir soldando los puntos de control de este lado y de este lado. Y voy a tapar, como he hecho aquí en el centro, por este lado. A ver. Voy a tapar por este lado también con cinta de cebada. Y por este lado de aquí también con cinta de cebada. No voy a tapar el negativo ni el positivo que nos queda aquí, porque tenemos que conectarle aquí el cable de salida y aquí el que va al BMS. Entonces, voy a hacer eso y os muestro cómo me va quedando. Hasta ahorita. Bueno, mirad, ya he sacado todos los puntos de control hacia el mismo lado, hacia este lado, ¿vale? Porque por el otro lado no hay nada. Nada más que la serigrafía, pues de la marca de Litocala. Entonces ahora, mira, fijaros, aquí queda el pliegue del paso de entre toda esta hilera y esta hilera, ¿no? Aquí los veis, ¿no? Entonces, si se pasa el dedo por aquí, se aprecia cómo sobresale un poquito los picos, cuestión de 1 milímetro si llega, ¿vale? Entonces, es muy bueno ya coger y ponerle un poquito de cinta de cebada por encima. Justamente ahí, donde están esos dos pliegues, nada más, no hace falta nada más, ¿vale? Y ahora sí que es muy conveniente ya para que el paquete vaya tomando un poquito más de consistencia. Vamos a coger esta cinta Kapton, que tengo aquí a la mano, ¿vale? Y le vamos a dar un poquito desde arriba hasta abajo, para que el paquete en sí, bueno, entre medias de este y este, ya sabéis que he metido la cinta de cebada y por dentro le he echado un poquito de silicona caliente, ¿vale? Para unirlas, pero hace más esto, ¿vale? Que estoy haciendo ahora mismo, hace más esto que la cinta de, o sea, que la silicona caliente. Vale, le voy a cortar aquí y le ponemos así. Y ya tenemos el paquete con más consistencia, ¿vale? Siguiente paso, colocar el BMS. El BMS, ¿vale? Tomamos como referencia este que es el punto positivo y este de aquí que es el punto negativo. Si pondríamos esto así, yo el BMS lo voy a poner lógicamente donde mejor me convenga, ¿vale? Y en esta ocasión lo voy a poner ahí. ¿Por qué? Porque tenemos el negativo aquí y el azul es el negativo que va a la batería desde el BMS. Entonces voy a colocarlo aquí de tal manera que no tengo que hacer ningún empalme y coloco el negativo ahí, entre medio de las dos celdas, ¿vale? No, podría haber sacado o podría haber hecho así y colocarlo ahí arriba, ¿no? Pero este es el punto de control, prefiero así, porque si yo pongo la toma de descarga de las celdas entre medio de las dos, se va a repartir entre las dos. Si lo pondría aquí, pues iría toda la descarga de esta a través de este punto y de este. De esta manera, no. Entonces, voy a soldar este cable azul aquí, voy a fijar el BMS al paquete, este es el negativo que va a ir al XT60 y los puntos de control, pues empezaríamos a cogerlos desde el negativo siempre, desde el color negro, e iríamos pues colocándolos.
el negativo, que va a ser este, pues el negro va a ir aquí, ¿vale? El negro va a ir aquí. El B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, ¿vale? Entonces, lo dicho, voy a hacer todo esto, voy a compactarlo todo y os enseño cómo me ha quedado la batería más o menos ya acabada. Bueno, chavalotes, mirad cómo se ve ya. Con los puntos de control soldaditos, le he puesto una cinta de lado a lado, un par de cintas, para que coja todavía más consistencia la batería. Ya veis todos los puntos de control soldaditos, ¿vale? Y todos van ya a la BMS. Y está ya conectado el pin. Aquí le he metido el sensor térmico que tiene con un poquito de silicona caliente para que haga más contacto en las pilas por si detecta calor, se corta automáticamente. Vale, mirad, aquí he puesto ya el negativo por este lado y por este otro lado está el positivo. Ya como os había comentado, pues bueno, ponerlo entre las dos pilas para así obtiene mejor rendimiento. Porque si le ponemos solamente en esta, pues todo el consumo de esta pasaría a través de esta pletina. Y si lo ponemos en el medio, las dos van al centro. Vale, mirad por este lado cómo queda la batería. Ahí hemos fijado el BMS, también con silicona caliente. Y ya como para más estabilidad, este tipo de cinta de fibra de vidrio que tiene dentro, que es muy buena, muy resistente, la verdad. Vale, pues ahora ya, después de tener todo esto hecho, me queda aquí poner el conector, el XT60. Voy a ver qué le pongo, si le pongo un macho o un hembra, todavía no lo he decidido, ya lo voy a decidir ahora. Y aquí queda colocar la toma de carga, ¿vale? La toma de carga, al ser BMS de puerto común, es muy simple. Lo que voy a hacer es cortar aquí un poquito al negro y al negativo y al positivo y ponerlo ahí, ¿vale? Con cinta especial termorretráctil adecuada a su tamaño, la que necesite, pues corto unos trocitos y le meto antes de soldarlo aquí. De tal manera que obtendríamos la toma de carga, imaginaros que ya está soldado, ¿vale? Y por este otro lado tenemos esta otra, que es la toma contraria a esta. Si este es el macho, esta es la hembra, o este es el macho, esta es la hembra, Y luego tenemos aquí la toma de carga. Una toma de carga con un tetón que le hace la estanqueidad, ¿vale? Y es de empotrar. El positivo va en el centro y el otro es el negativo, que es, digamos, la estructura. Y esto iría colocado aquí. De tal manera que aquí enchufamos el cargador exterior y ya cargamos la batería a través del BMS. Siempre a través del BMS. No vale coger y decir, no, pues yo pongo el positivo aquí y el negativo directamente aquí. Pues no hacemos nada, ¿vale? Siempre la carga y descarga a través del BMS, el corazón de las baterías. Entonces, os comento, voy a poner el conector, voy a colocar la toma de carga y la toma de carga, eso es, la de descarga es esta. Le voy a poner el conector XT60, lo enfundo todo y os muestro, bueno, aquí voy a poner también cinta de cebada, lógicamente, y al otro lado también, y por este lado también. Le voy a poner todo cinta de cebada para que estas conexiones no me queden tan al aire, ¿vale? Tan desprotegidas. Cinta de cebada le pondré ahí, a toda la batería por este lado. Y lo dicho, voy a hacer eso y os enseño el resultado final de esta batería que parece una pizza. Estoy con vosotros ya. Bueno, mirad cómo ha quedado la batería. ¡Qué preciosidad! Ahí la tenéis ya casi al 100% acabada. Únicamente me queda poner el conector, un XT90, que ahora mismo no tengo, pero bueno, para que sepáis que simplemente es ponerlo aquí y ya está. ¿Quién no sabe poner un conector? XT90, XT60, XT30. Me es indiferente. Aquí podéis ver ya la toma de carga, que esto va unido aquí, así, ¿vale? Se une y ahí tenemos la toma de carga, una toma de carga empotrada. Vale, y nada, ya podéis ver cómo ha quedado. Finalizada, ¿verdad? Por este lado le echo un poquito de Sikaflex de color gris, ¿vale? Por este lado también le echo un poquito
para que selle bien. Lo mejor es que sellar bien el patinete o la bicicleta y luego ya también la batería. Y aquí la tenéis como ha quedado, tanto por este lado como por este otro lado, ¿vale? Una 10S2P, 36 voltios, 8000 miliamperios con celdas 21700. Así que lo dicho, chicos, si os ha gustado este vídeo explicativo de cómo montar una 10S2P con este tipo de celdas y esta pedazo de descarga que tienen estas celdas, me dejáis un like, suscribíos a mi canal, cualquier comentario me lo dejáis por aquí abajo y tenéis también mi canal, mi grupo de Telegram para dudas y consultas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.